Dimos la palabra del Señor esta noche en Efesios capítulo 2, versículo 10. Y el título de la enseñanza es El gran yo soy. Y dice la palabra del Señor: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria al Señor. Pónganse cómodo, por favor. ¿Saben? Esta palabra, en este solo versículo, hay una gran enseñanza para nosotros. Porque hoy hemos venido a entender cómo el gran yo soy opera en nosotros. Cómo el gran yo soy transforma nuestra vida. Cómo el gran yo soy hace de nosotros nuevas criaturas. Y lo primero que tenemos que entender esta noche es que tenemos una identidad en Cristo y que nos tenemos que identificar con el Señor. Porque muchos dicen ser cristianos, pero no conocen a Cristo. Muchos dicen amarle, pero no guardan sus escrituras. Muchos dicen seguirles, pero no vienen. Muchos dicen seguirlo, pero no hacen lo que Él nos ha ordenado en su escritura. Por eso lo primero que tenemos que hablar esta noche y aprender es acerca de la identidad del cristiano. La identidad nuestra ya está marcada y le pertenecemos a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Nuestra identidad ya está registrada, así como terrenalmente cada uno de nosotros tenemos un nombre. Cuando somos mayores de edad sacamos la famosa cédula y tenemos un número de cédula. Ahora nosotros en el reino de Dios tenemos un nombre y también tenemos un número, pero ese número nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Y por qué hijos de Dios? Porque fuimos comprados a precio de sangre. El gran yo soy preparó todo para que nosotros fuéramos adquiridos una vez más. Por cuanto Adán pecó, todos los hombres estaban destituidos de la gloria de Dios. Y antes de conocer de Dios, nosotros vivíamos una vida de pecado, una vida de inmundicia, una vida de inmoralidad, una vida de pecado. Pero conocimos al Señor. Cristo entró en nuestro corazón y nuestra vida cambió. Ya ahora somos diferentes. Ahora somos nuevas criaturas y nuestra identidad ha sido denotada. ¿Saben por qué? Porque aún los que están afuera, aún los que están a nuestro alrededor, aún nuestros vecinos saben que tenemos una identidad y nuestra identidad se llama Jesucristo. Él está ahí para que nosotros siempre lo amemos y le obedezcamos en todo. Nuestra identidad como hijos de Dios ya fue demarcada y nos identificamos como cristianos el día que obedecemos en bajar las aguas, el día que obedecemos al mandamiento del Señor. ¿Saben, mis hermanos? Como hijos de Dios hemos sido probados, hemos pasado por momentos de dificultad, hemos pasado por momentos de angustia, pero también hemos tenido momentos de bendición. Y eso ha hecho que nuestra identidad como cristianos también se marque. Hay muchos que todavía no tienen definida su identidad, porque todavía dudan, porque todavía creen a lo que el mundo dice, porque todavía se dejan llevar por falsas doctrinas o por vientos o por mandamientos de hombres. Pero los que estamos aquí tenemos clara nuestra identidad, y nuestra identidad se llama Jesucristo, y a Él sea la honra y a Él sea la gloria. Porque todos los días el Señor hace nuevas cosas, y así como el Señor hace todas las cosas nuevas, nosotros también somos renovados en el poder del Espíritu Santo. Nosotros también somos transformados para la gloria de Dios. ¿Saben por qué? Porque dentro de nuestra identidad como cristianos tenemos que mejorar día a día, porque Él nos ha llamado a alcanzar la estatura del varón perfecto. Él quiere que nosotros nos perfeccionemos en todas las áreas de nuestra vida. Pero nuestra identidad como cristianos a veces se ve opacada a causa del pecado, a causa de nuestro mal comportamiento,
A veces hacemos cosas las cuales desagradan a Dios, cosas con las cuales negamos la palabra de Dios y el obedecer a Dios. Por eso esta noche quiero que entendamos que el gran yo soy nos hace ser a nosotros aquí en la tierra, porque Él vino y murió por nosotros, dio su vida, al tercer día resucitó, hoy está sentado a la diestra del Padre. Nosotros un día también estábamos muertos a causa del pecado, pero hoy tenemos vida. ¿Saben por qué? Porque Cristo es vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. ¿Alguien quiere ir al Padre? Gloria al Señor. Para ello tenemos que tener clara nuestra identidad. Nuestra identidad como hijos de Dios. Desgraciadamente, las iglesias cristianas están llenas de personas que asisten únicamente por escuchar. Desgraciadamente, las iglesias cristianas hoy en día se han convertido en club social, donde la gente va y le parte y ya. Jesús vino a predicar un evangelio. Jesús vino a enseñar la importancia del servicio, del servir al hermano, del servir al prójimo. Jesús, siendo Dios mismo, no vino para que nosotros le sirviéramos a Él, sino que Él vino a servirnos a nosotros. Porque en aquel tiempo, cuando Jesús estuvo en la tierra, el pueblo estaba allí atado, estaban allí enlazados. El imperio romano era quien gobernaba y se hacía todo lo que ellos dijeran. El pueblo estaba allí sujeto a la ley que Moisés había recibido. Y Jesús vino a enseñarnos cómo a través del amor, cómo a través del perdón podíamos llevar una vida diferente. El gran yo soy vino a enseñarnos su identidad. La identidad de Dios es el amor. Por eso Jesús dijo: amaos los unos a los otros. Pero vemos que en este tiempo, en vez de amarse, muchos se odian. Muchos tienen resentimientos, muchos tienen odios en su corazón. Cuando Jesús dijo: amemos unos a otros. Jesús no dijo: ama más a tu familiar, o ama más a tu novio, o ama más a tu esposo, o ama más al que te caiga bien. No, Jesús dijo: amados los unos, o sea, todos. Yo sé que hay momentos en los cuales hay personas que por su personalidad o por su forma de ser no nos caen bien. Jesús también tuvo que lidiar con personas que de pronto a Él no le agradaban. Esas personas eran los fariseos. Los fariseos siempre estaban allí pendientes a ver de qué decía Jesús o en qué se equivocaba, para poderlo acusar, para poderlo señalar, para poder murmurar de Él. Pero ¿saben una cosa? Con toda la guerra, con toda la oposición que los fariseos le hicieron a Jesús, Jesús los amaba. ¿Saben por qué? Porque somos hechura suya. Quiero que tú entiendas esta noche que el gran yo soy fue el que nos formó, fue el que nos creó, porque somos hechura suya. Y yo les pregunto, ¿será que lo que Dios hace, lo hace perfecto? Amén. Dios lo hace perfecto. Y si Dios nos hizo perfectos, entonces ¿por qué somos imperfectos? Entonces ¿por qué tenemos cosas que no le agradan? Por una sencilla razón: por el pecado. Desde que el pecado entró en la humanidad, la raza humana empezó a degenerarse. Pero les tengo una buena noticia: nos vamos a regenerar y vamos a ser cambiados y vamos a ser transformados, porque Cristo te ha llamado para darte vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Ahora, cuando usted tiene clara su identidad como cristiano, cuando usted sabe que usted debe ser una persona diferente, porque el cristiano está llamado a ser diferente, a marcar una pauta, a que el mundo sepa que en verdad, en medio del mundo corrompido, del mundo de maldad, se pueden hacer las cosas bien. No para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Cuando usted tiene clara su identidad, automáticamente en ti y en mí
surge un cambio de mentalidad. Nuestra mentalidad es transformada. Por eso dice la palabra del Señor: creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nuestra manera de pensar cambia, porque el gran yo soy transforma nuestra manera de pensar. Es más, la misma palabra de Dios dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, Cristo no pensaba en derrota, Cristo no pensaba en fracasos, Cristo pensaba en victoria. Por eso es que escrito está: ante todas estas cosas, usted y yo somos más que vencedores con aquel que nos llamó. Quiero que usted entienda algo. En este tiempo se habla de guerras y el mundo está en la expectativa ante la posibilidad de una tercera guerra mundial. Pero saben, ni la primera ni la segunda, y si llegara a haber una tercera guerra mundial, se compara con una guerra que libramos nosotros en nuestro interior. Hoy en día los psicólogos tienen mucho trabajo, porque las personas van por el mundo desorientadas, porque las personas tienen problemas de autoestima, porque las personas tienen problemas de depresiones. Por eso vemos tanto suicidio, por eso vemos tantas personas amargadas, por eso vemos tantas personas que no se quieren ni se valoran a sí mismas. El gran yo soy quiere cambiar nuestra mentalidad. Hoy en día hay hombres que tienen la capacidad por sus estudios de dictar o de dar conferencias de superación, conferencias de cómo alcanzar el éxito, conferencias de cómo ser una buena persona. Pero quiero que entendamos algo. Esos hombres siempre explican cosas muy importantes, pero siempre se van a quedar cortos. ¿Saben por qué? Porque hay algo que ellos no conocen, pero que tú y yo sí conocemos. Ellos explican humanamente, ellos explican con letras, pero nosotros no vivimos de letras, nosotros vivimos del poder del Espíritu Santo. Dios nos ama y nos ama en gran manera. Dios ha preparado todo para que tu mente sea renovada, para que tu mente sea transformada, para que todo dentro de ti sea nuevo. Ese cambio de mentalidad tenemos que aprenderlo. Y voy a hablarles de cómo opera la mente en nosotros. ¿Se acuerdan de los espías? De los 2 espías que envió Moisés a la tierra prometida. Esos 2 espías eran príncipes de Israel. El pueblo de Israel había pasado 420 años de esclavitud en Egipto. Durante esos 420 años Dios hablaba de que enviaría un libertador. Cuando Dios envía al libertador, que es Moisés, y Dios liberta al pueblo de Israel, la mentalidad de aquel pueblo que salió de la esclavitud siguió siendo una mentalidad de esclavos. Por eso cuando llegaron al desierto y tuvieron que ser probados, lo primero que dicen es: mejor no será estar en Egipto. ¿Para qué vinimos al desierto? ¿Para morir en él? Mejor no será estar en Egipto. ¿Para qué vinimos al desierto? ¿Para aguantar hambre? Mejor no será estar en Egipto. Siempre la mentalidad era una mentalidad de esclavos. Y esa mentalidad, escuchen bien, no le dejó entrar a la tierra prometida. Ustedes recordarán que la generación que entró a la tierra prometida fue la generación de Josué, la generación de los más jóvenes. ¿Todo por qué? Porque seguían teniendo mentalidad de esclavos. Cuando los espías fueron y vieron que la tierra de verdad producía leche y miel, que las uvas eran gigantes, eran grandes, que había pan, que había buena alimentación allí, todo eso lo olvidaron cuando vieron un gigante. Y vinieron asustados delante del pueblo a decir: somos como langostas delante de él, son unos gigantes tremendos.
nos van a volver trizas, nos van a comer vivos. Esos hombres tenían mentalidad de esclavos. Y por esa mentalidad, Dios no los pudo introducir en la tierra prometida. De Egipto al lugar que es la tierra prometida, caminando sin obstáculos, eran 11 días. Pero por su mentalidad de esclavos, por limitar el poder de Dios, lo que se demoraba 11 días, se demoró 40 años. Imagínense ustedes viviendo 40 años en el desierto. Claro, usted iba a morir allí. Y por eso esa generación murió en el desierto, porque limitaron el poder de Dios. Esa generación murió allá en el desierto. Pero en este tiempo, 2017, hay una generación peor todavía. Hay una generación que no le cree a Dios. Hay una generación que dice: a mí las cosas de Dios no me interesan. Hay una generación que dice: ¿para qué voy todos los días a la iglesia? Hay una generación que dice: ¿para qué diezmo? ¿Para qué ofrendo? Hay una generación que dice: ay, eso de ir a las alabanzas, qué pereza. Hay una generación que dice: la vida hay que vivirla suavemente. ¿Para qué preocuparnos? Eso tanto que hablan de que Jesús viene y nada que viene. Esa generación está en este tiempo. Y así como le pasó a la generación que pereció en el desierto, a esa generación en este tiempo se le va a cerrar el acceso al reino de Dios. Por eso yo quiero que tú entiendas esta noche que tú no puedes ser de la generación que pone por duda la palabra de Dios, que tú no puedes ser parte de la generación que pierde las bendiciones de Dios, sino que tú has sido llamado a ser parte de la generación que conquista, de la generación que recibe la bendición de Dios, de la generación que vive y reina al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos parte de esa generación. Ahora, esa generación fue la generación que duró. Pero ahora voy a hablarles ahí, en la Biblia, acerca de otra generación, o de otro hombre mejor, que tuvo una mentalidad diferente. Miren cómo influye el tener una mala mentalidad. Hoy en día Dios nos dice: hijo, te voy a bendecir. Y empiezan a decir: pero ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y te daré tu casa. Pero si no tengo plata ahorrada, pero si no tengo caja de compensación, pero si no esto, sino otro. Mis hermanos, la Biblia dice que no hay nada, absolutamente nada imposible para Dios. Y la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. ¿Alguien cree en el Señor? Gloria al Señor, porque Él vive para hacer nuestras cosas más fáciles. Él vive para transformar nuestro lamento, nuestro dolor en gozo. Y un ejemplo de lo que es tener la mentalidad conforme a Cristo lo encontramos en el rey David. David también tuvo que enfrentar a un gigante. Miren la diferencia. En la historia de los espías, eran 10 hombres los que estaban asustados porque los espías, porque habían visto gigantes. Aquí, un solo hombre, llamado David, va a visitar a sus hermanos que estaban o hacían parte del ejército de Israel, y vio como un filisteo gigante amedrentaba al escuadrón del ejército. Se paraba y gritaba: mándame a uno que pelee contra mí. Si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Si él te vence, nosotros seremos sus esclavos. Y todos temblaban de miedo. Y ni siquiera el rey Saúl se animaba a ir a pelear con el gigante. ¿Saben por qué ninguno de los soldados, ni siquiera el rey David, ni siquiera el rey Saúl se animó a pelear? Porque tenían mentalidad humana.
una mente humana con razonamiento humano es la que dice, yo bien enanito, ¿cómo me le voy a enfrentar a un gigante de más de 3 metros? No, eso me acaba. ¿Cómo voy a matar a semejante gigante? Esa es la mentalidad humana y con raciocinio. Cualquiera que mire una pelea entre un gigante y un enano, todo le va a costar al gigante, porque el enano va a tener muy pocas posibilidades. Pero David no tenía mentalidad de hombre normal. David tenía la mentalidad de Dios. Miren cómo el gran yo soy operó en la vida de David. David escuchó que este filisteo estaba allí amedrentando al ejército. ¿Y saben qué hizo David? David lo primero que preguntó es: ¿qué le dará al que derrote a ese gigante? Entonces los soldados le dijeron: no, le darán la mitad del reino y le darán la hija del rey para el matrimonio. Él pensó en cuál sería la recompensa que obtendría por derrotar a ese gigante. Hoy, iglesia, quiero que entiendas algo. En la vida vas a tener que enfrentar no uno, sino miles de gigantes, miles de problemas, miles de adversidades, miles de pruebas, miles de luchas. Pero recuerda algo: hay una recompensa. Cuando estés en medio de la prueba, pregunta: Dios, ¿cuál es mi recompensa? Y el Señor te dará la respuesta. Tu recompensa y mi recompensa es la corona de la vida, la salvación de tu alma. Gloria a Dios. Y David dijo: bueno, si esa es la recompensa, aquí estoy yo. Todos se asombraron de ver al pequeño David. El rey Saúl llega donde David está, le intenta poner la armadura de él para que vaya al combate, pero David dice: no, yo no puedo pelear así. Yo no puedo pelear con una armadura. Yo no sé pelear así. David había sido entrenado por Dios para la batalla. A veces en este tiempo hay personas que quieren entrar a la batalla con armas que no son de ellos. En este tiempo hay muchos que quieren entrar a la batalla leyendo o poniendo por práctica lo que Dios le dio a otros como estrategia. Yo quiero que esta noche tú entiendas que para tú ir a la batalla tienes que ir con lo que Dios te ha dado. David era un pastor de ovejas, y por ser un pastor de ovejas lo único que tenía era una vara, un callado de autoridad de pastor, y la otra arma que tenía era una honda en la que tomaba piedras y lanzaba. Ese era todo el armamento. David no usaba escudo, David no sabía lanzar flechas, David no tenía espadas. David era un hombre que había sido formado por Dios, y el entrenamiento de David fue matar a un oso y matar a un león. Cuando uno lee la historia de David y nada que David peleó contra un oso y lo venció, uno dice: wow, ese hombre tenía que ser muy fuerte para ganarle a un oso. Y uno está como ahí imaginándose cómo David mató al oso cuando dice: y un león, un hombre vencer a un león. Ese fue el entrenamiento que David recibió. Cuando David va al campo de batalla, escuchen esto: Goliat, el filisteo, lo primero que hizo fue maldecirlo. Lo maldijo por sus dioses y dijo: ¿qué soy yo, un perro, para que me lancen aquí a ese niño con piedras, palos?
orgullo, su soberbia entró en acción. Pero David dijo algo, y ese algo quiero que usted lo aprenda esta noche, porque es parte de la enseñanza de la identidad del gran yo soy en tu vida. David dijo: tú vienes contra mí con espada y con jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Antes de eso David había dicho: ¿quién es ese filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? David estaba parado en la palabra de Dios. David sabía que el pueblo de Israel era protegido por Dios. David sabía que Dios había hecho un pacto con ellos y que ellos aprobaban ese pacto cada vez que se circuncidaban. Por eso él dijo: ¿quién es ese filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? David sabía que humanamente no lo podía vencer. David sabía que con su fuerza no podía hacer nada. Pero David sabía que si Dios lo ayudaba, él iba a obtener la victoria. Por eso David lo declaró con vehemencia: yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Cuando llegamos a las pruebas, cuando llegamos a las dificultades, el diablo va a querer allí desesperarte. Va a querer allí colocar dolor, va a querer colocar confusión en tu vida, va a querer colocar tropiezo. Pero cuando estés en medio de la prueba, cuando estés en medio de la lucha, de la dificultad, recuerda que tú no vienes a enfrentarte contra el diablo solo, que tú no te enfrentas a la enfermedad, que tú no te enfrentas a la situación económica, que tú no te enfrentas al dolor o al sufrimiento. Tú no te estás enfrentando al diablo. Yo quiero que tú entiendas que el que se está enfrentando es Dios por ti. Y ya Dios te dio la victoria, porque Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario, porque con Cristo somos más que vencedores. ¿Saben, iglesia? Y David declaró eso. El filisteo gigante Goliat se vino para contra David, y David tomó su onda y lanzó la piedra. La Biblia no dice que en el primero falló. La Biblia no dice que en el segundo tiro o en que la tercera piedra fue la que entró. No, la Biblia dice que David tomó la onda y lanzó la piedra. Con la primera piedra que lanzó, quedó incrustada en medio de la frente del gigante. Automáticamente cayó. Una piedra derribó a un hombre de más de 3 metros de alto. Esa piedra que David utilizó, esa piedra nos representa a Jesús. Con una palabra que tú declares: en el nombre de Jesús no habrá gigante, no habrá problema, no habrá dificultad, no habrá enfermedad que pueda permanecer delante de ti. ¿Sabe por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está afuera. Y el que tiene a Cristo en su corazón lo tiene todo. ¿Alguien tiene a Cristo esta noche? Gloria al Señor, porque Cristo está con nosotros. De esta manera, David vence a Goliat. 2 maneras de pensar. Si piensas a la manera del mundo o con mentalidad humana, no vas a obtener nada de parte de Dios. Pero si tú piensas con mentalidad del reino, con la mentalidad del gran yo soy, vas a obtener victorias. La Biblia nos da ejemplos de hombres que pensaron con mentalidad humana y no alcanzaron nada, sino que fracasaron en el intento. Pero la Biblia nos da ejemplos también de hombres que tuvieron un valor, de hombres que tuvieron gallardía, de hombres que tuvieron integridad delante de Dios, creyeron a la promesa de Dios, y por creer a las promesas vieron la gloria de Dios.
¿Saben, mis hermanos? No peleemos en la forma natural, porque en la forma natural solo vas a obtener derrotas. En la forma natural lo único que vas a ver es el problema, lo único que vas a ver es la enfermedad, lo único que vas a ver es la dificultad. Pero en lo sobrenatural, aunque tus ojos no lo vean, estemos confiados, porque el que espera en el Señor recibe nuevas fuerzas. Y si tú esperas en la promesa de Dios, hay una promesa en la Escritura que dice que toda palabra que sale de la boca de Jehová no vuelve vacía, sino que cumple el propósito. Y el propósito del gran yo soy es que tú y yo y tu familia sean bendecidas para la gloria del Señor. Dios te va a bendecir, Dios va a hacer cosas nuevas, cosas gloriosas contigo. El gran yo soy está peleando por ti. A veces nos sentimos solos. A veces decimos, ¿dónde está Dios? Dios está peleando por ti. Pero es que no lo siento. No importa que no lo sientas. Pero es que no lo veo. No importa que no lo veas. Lo importante es el resultado. Hemos pasado por pruebas, hemos pasado por luchas, hemos pasado por dificultades, y en determinado momento hemos dicho, no puedo más. En determinado momento hemos dicho, me cansé. En determinado momento decimos, Dios me olvidó, Dios me abandonó, ya no puedo más. Ahora sí es verdad, el diablo me ganó. Pero cuando tú crees que todo está perdido, es cuando la mano del Señor aparece para decirte, yo soy el gran yo soy. Y cuando el gran yo soy aparece, hay victoria. ¿Alguien quiere victoria de parte del Señor? Gloria a Dios. Así que, iglesia, es tiempo de entender esta palabra, porque somos hechura suya. La Biblia dice que no desampara la obra de sus manos. Así que nunca digas que estás solo. Así que nunca digas que Dios te olvidó, porque Dios no puede olvidar lo que Él dejó. Los que son, este mes es el mes de las madres, y yo estoy seguro que hasta la mamá más desalmada siempre recuerda a sus hijos y siempre querrá lo mejor para sus hijos. Cuanto más Dios querrá lo mejor para nosotros. Nos amó tanto que envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Ahora dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. A partir de hoy, el gran yo soy ya te enseñó. El gran yo soy ya te formó. El gran yo soy ya te dio poder, ya te dio autoridad. Poder para dar y poder para desatar. Poder para imponer las manos y que los enfermos sanen. Poder y autoridad para reprender al diablo en su ejército. Poder y autoridad para hacer volver a una oveja perdida, a un pecador de su mal camino al camino de la salvación. Esas son las buenas obras que el Señor quiere que hagamos. Que amemos a nuestro prójimo, que en vez de andar en chismes, en contiendas, en murmuraciones, oremos por el hermano. Que si un hermano cayó en pecado, no le caigamos encima, no nos vayamos allí a acusarle o a señalarle, sino por el contrario, oremos para restaurarle. Que no se te olvide que tú no puedes juzgar a nadie, porque Jesús dijo, al que crea estar firme, mire que no tropiece y caiga. Quizás hoy cayó tu hermano, pero ¿quién te asegura que mañana no puedes caer tú? El único que te lo puede asegurar se llama Jesucristo, si lo obedeces, porque el gran yo soy no quieres que vuelvas atrás. El gran yo soy no quiere que tú vuelvas al vómito, que tú vuelvas al fango. El gran yo soy ya te lavó con su sangre preciosa. El gran yo soy ya te dio vestidos blancos. El gran yo soy ya hoy te llama por lo que eres. Tú y yo somos los hijos del que todo lo puede, hijos del Dios de gloria. Ahora, las cuales preparó Dios de antemano para que tuviésemos en ellas. Quiero que entiendas algo. Todas las bendiciones que Dios te prometió ya están preparadas.
Todas las promesas que Dios te ha dado ya están preparadas, ya están listas. Ustedes dirán, entonces ¿por qué no las recibo? Entonces ¿por qué todavía no las veo? Hoy te doy la respuesta. Porque todavía no le has creído a Dios. Porque todavía tienes mentalidad humana. Porque todavía piensas con mente mutada. Todavía limitas el poder de Dios. No hay gigante, no hay nada que pueda prevalecer contra ti. Eso no es la misma Biblia, dice, ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Hay iglesia del Señor esta noche, gloria a Dios. Ni siquiera el infierno podrá hacernos nada. ¿Saben por qué? Porque el gran yo soy, el varón de guerra, el león de la tribu de Judá, el lirio de los valles, la rosa de Charón, el rey de reyes y señor de señores está contigo, para decirnos lo que dice Josué 1:8. Josué tuvo una mentalidad diferente. Los 10 espías se asustaron, los otros 10 espías estaban asustados, pero Josué sabía que Dios estaba con él, sabía que Dios, si los había sacado de la esclavitud de Egipto, podía darle la victoria sobre los gigantes. Por eso, cuando Josué recibe el liderazgo del pueblo de Israel, Dios le habló. Y esta noche nos habla a nosotros. Y con eso termina esta enseñanza. Si usted quiere que el gran yo soy le bendiga, le prospere, le sane, le restaure, le liberte, transforme tu familia y haga cosas nuevas contigo, nunca se te olvide este versículo. Versículo 8, Josué capítulo 1 verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca se te olvide que la palabra de Dios tiene promesas y que cada promesa que hay en la escritura, de las 33,000 que hay, se van a cumplir en tu vida. Sino que de día y de noche meditarás en ella. Es necesario que leas la Biblia, es necesario que escudriñes la palabra de Dios, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Si tú lees la palabra de Dios es para ponerla por obra, para hacer lo que ella dice. Ahora, porque entonces, si usted pone por obra la palabra de Dios, mire, son 3 cositas. La primera es que nunca se aparte de nuestra boca la palabra de Dios. La segunda es que de día y de noche meditemos, o sea, la escudriñemos, reflexionemos, la estudiemos. Lo tercero es que usted la ponga por obra. Cumpla lo que dice la palabra de Dios. No es más. Y usted logra hacer esas 3 cosas, entonces Dios, el gran yo soy,